El silencio en el apartamento era un peso físico, una entidad que se adhería a las paredes desnudas y a los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un funeral. Hacía 6 meses que su marido, Javier, había caído desde un andamio, y el eco de su risa había sido reemplazado por el crujido solitario de las tablas del suelo bajo los pies de Elena. A sus 42 años, sentía que su cuerpo era un mapa de pérdidas. Un dolor sordo le oprimía el pecho constantemente, un recordatorio físico de la ausencia y del miedo que ahora ocupaba cada rincón de su vida. El olor a polvo y a cartón húmedo de las cajas de la mudanza le revolvía el estómago, un aroma que se había convertido en la fragancia de su fracaso. Cada bocanada de aire se sentía fría y rala, como si el propio apartamento se estuviera quedando sin oxígeno, ahogándola lentamente en su miseria. Sus manos, expertas en guiar la tela bajo la aguja, ahora temblaban al tocar la superficie fría de la ventana, mirando una ciudad que le había dado la espalda. La soledad era un frío que le calaba hasta los huesos. Sobre la mesa de la cocina, la única superficie que aún no estaba embalada, yacía la prueba de su derrota. Un fajo arrugado de billetes que sumaban apenas unos miles de pesos, el papel desgastado casi transparente bajo la luz débil de la bombilla. A su lado, la notificación de desalojo, con sus letras negras e impersonales, parecía una sentencia de muerte. 3 días. Tenían 3 días antes de ser arrojados a la calle. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta, un ácido quemante de pánico puro. Su vieja máquina de coser, una Singer robusta y fiel, descansaba en un rincón como un animal dormido. Era su única herramienta, su única herencia además de las deudas. Pero sus engranajes habían estado silenciosos durante semanas. ¿Para quién coser cuando no puedes ni pagar el hilo? Cada vez que miraba la máquina, sentía una punzada de vergüenza. Era una costurera que ya no podía remendar su propia vida. El teléfono, desconectado por falta de pago, era un adorno inútil, un recordatorio de que no había nadie a quien llamar, ninguna voz amiga que ofreciera un salvavidas. El verdadero peso de su angustia no estaba en las facturas sin pagar ni en el hambre que le retorcía las entrañas. Estaba en las 2 habitaciones contiguas. Sofía, de solo 8 años, lloraba en sueños, pequeños sollozos ahogados que atravesaban la pared como agujas heladas directas al corazón de Elena. Mateo, con sus 15 años recién cumplidos, intentaba ser el hombre de la casa, pero Elena oía el rugido de su estómago vacío por las noches y veía la sombra de la preocupación en sus ojos, una carga demasiado pesada para sus jóvenes hombros. Él fingía no tener hambre para que su hermana pequeña pudiera comer un poco más del pan duro y la sopa aguada que conformaban sus cenas. Elena sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La culpa era un veneno que la consumía por dentro. Le sonreía, una mueca tensa y frágil que apenas ocultaba el abismo de desesperación en sus ojos. Protegerlos era su único instinto, pero se sentía como un animal atrapado en una jaula, incapaz de hacer nada más que mirar cómo el peligro se acercaba. A veces, en la quietud de la noche, el recuerdo de Javier la golpeaba con la fuerza de una ola. El olor a serrín y sudor en su ropa de trabajo, la calidez de sus manos callosas sosteniendo las suyas. Era un obrero, un hombre fuerte y honesto, cuyo único pecado fue creer en las promesas de seguridad de una empresa constructora que lo veía como una pieza reemplazable. Accidente laboral mal explicado, decían los papeles, una frase fría y burocrática para describir a un hombre que se partía la espalda por su familia y que ahora solo era un expediente en un archivo. La empresa se negó a pagar la indemnización, escondiéndose detrás de abogados con voces suaves y trajes caros. Cada vez que recordaba la voz condescendiente del representante legal por teléfono, una oleada de ira caliente e impotente le subía por el cuerpo. Era una rabia que no tenía dónde ir, que se quedaba atrapada en su garganta, ahogándola. El mundo no solo era indiferente, era activamente cruel, un sistema diseñado para aplastar a los que ya estaban en el suelo. La injusticia era un sabor amargo en su boca. La última noche, en el apartamento, la compañía eléctrica cortó el suministro. La oscuridad no llegó suavemente, sino que cayó como un telón de plomo, abrupta y total,
trayendo consigo un frío que parecía emanar de las propias paredes. Sentada en el suelo, rodeada de cajas que eran ataúdes para su vida pasada, Elena se sintió finalmente vencida. El silencio ya no era solo ausencia de sonido. Era un rugido ensordecedor en sus oídos, el sonido del vacío absoluto. Afuera, la ciudad zumbaba con una vida de la que ella ya no formaba parte. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se abrió paso por su mejilla y cayó sobre su mano fría. No lloraba por el apartamento, ni siquiera por el dinero. Lloraba por la extinción de la esperanza. Por primera vez en su vida, al mirar hacia el futuro, no veía absolutamente nada, solo un abismo negro. Cerró los ojos, no para dormir, sino con el débil y desesperado deseo de que, al abrirlos, todo esto, este dolor insoportable, simplemente hubiera dejado de existir. Estaba rota. Fue el timbre estridente de un teléfono, ajeno y desconocido, lo que rompió el manto de silencio. Era el teléfono de una vecina, la única en el edificio que no le había dado la espalda por completo. La voz al otro lado de la línea era seca y profesional, un abogado de un pueblo del que Elena nunca había oído hablar. Hablaba de un tío abuelo, un nombre borroso de la infancia y de una herencia, una casa, en el interior de la provincia de La Pampa. Por un instante, Elena pensó que era una broma cruel, otro golpe del destino, pero el hombre continuó, impasible, hablando de papeles y firmas. Una casa. La palabra resonó en el vacío de su mente, no como una solución, sino como un eco extraño, una posibilidad tan remota que parecía pertenecer a otro universo. Colgó el teléfono con la mano temblorosa, un nudo de incredulidad y un diminuto, casi imperceptible, chebrote de algo que no se atrevía a nombrar esperanza, formándose en su garganta. El corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y fúnebre, de repente dio un vuelco doloroso y rápido, como un motor que intenta arrancar tras años de abandono. La palabra casa se convirtió en un mantra durante las siguientes 24 horas. Una casa, un techo, un lugar para escapar de la vergüenza del desalojo, un refugio para sus hijos. La Pampa. El nombre evocaba imágenes de campos interminables, de un horizonte limpio, muy lejos del hormigón gris y opresivo de la ciudad que la había devorado. Sin tener a dónde ir, sin ninguna otra opción en el horizonte, la decisión se tomó sola. Elena sintió una oleada de energía que no había experimentado en meses. Vendió los pocos muebles que le quedaban por una miseria, el viejo televisor, la cama matrimonial que compartió con Javier. Cada objeto vendido era un pequeño sacrificio, un trozo de su pasado entregado a cambio de un billete de autobús hacia un futuro incierto. Mateo la ayudaba en silencio, sus ojos oscuros llenos de una seriedad que no le correspondía a su edad. Sofía, ajena a la magnitud de la situación, preguntaba si en la nueva casa habría un patio para jugar, y su inocencia fue para Elena como una daga y un bálsamo al mismo tiempo. El viaje en autobús fue una odisea de 18 horas interminables. El vehículo era viejo, el motor rugía con un esfuerzo constante y el aire en el interior era una mezcla densa del olor a diésel, sudor rancio y el dulce empalagoso de los ambientadores baratos. Elena se sentó junto a la ventanilla, con Sofía durmiendo sobre su regazo, su pequeño cuerpo caliente y pesado. Afuera, el paisaje urbano se fue disolviendo lentamente, dando paso a los suburbios, luego a pueblos pequeños, y finalmente a la inmensidad chata y monótona de la Pampa. El sol golpeaba el cristal con una fuerza implacable, y el calor se hacía pegajoso, opresivo. Elena sentía cada kilómetro como una pequeña victoria, una distancia que la alejaba de la humillación y el fracaso. Su estómago estaba vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, el hambre no era la sensación dominante, era la ansiedad, una mezcla vibrante de miedo y expectación que le hacía sentir un cosquilleo en las manos y en la nuca. La esperanza era una droga peligrosa. A su alrededor, otros pasajeros dormitaban, sus cabezas balanceándose con el traqueteo del autobús. El sonido era una sinfonía monótona, el zumbido del motor, el silbido del viento contra el metal, el llanto ocasional de un bebé en los asientos traseros. Elena cerraba los ojos
e imaginaba la casa. En su mente, era modesta pero sólida, quizás con algunas grietas, un poco de pintura descascarada pero íntegra. La imaginaba con un pequeño jardín donde podría plantar tomates y lechugas y un cuarto luminoso donde podría instalar su máquina de coser y volver a trabajar, a ser útil, a escuchar el zumbido familiar de la aguja atravesando la tela. Visualizaba a sus hijos corriendo, sus risas llenando el aire limpio del campo. Esta fantasía era un escudo frágil contra el pánico que amenazaba con trepar por su garganta. Se aferraba a ella con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera, repitiéndose que todo saldría bien, que esta era su última y única oportunidad de salvación. Tenía que serlo. Finalmente, el autobús se detuvo en una pequeña terminal polvorienta en medio de la nada. El aire que los golpeó al bajar era diferente. Olía a tierra seca y a vegetación lejana. Era un aire limpio, pero también extrañamente vacío. Un silencio que no era paz, sino ausencia. Un hombre mayor con una camioneta destartalada, pagado con los últimos pesos que le quedaban, los esperaba para llevarlos al tramo final del viaje. El camino se convirtió rápidamente en una huella de tierra rojiza, llena de baches que hacían crujir el chasis del vehículo. A ambos lados solo se veía campo, un mar de pastizales secos y arbustos espinosos bajo un cielo abrumadoramente grande y azul. La sensación de aislamiento era total, un sentimiento que comenzó como una curiosidad y lentamente se transformó en una inquietud fría que le recorrió la espalda. El conductor era parco en palabras, casi hosco, y Elena notó que miraba por el rabillo del ojo a su familia con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y algo más. «Es ahí, al fondo», dijo el hombre finalmente, deteniendo la camioneta a una distancia prudente y señalando con el mentón hacia una silueta oscura que se recortaba contra el horizonte. No quiso acercarse más, tomó el dinero y se fue casi sin despedirse, levantando una nube de polvo rojo que tardó en asentarse. Elena, Mateo y Sofía se quedaron solos en medio del camino de tierra, con sus pocas maletas y cajas de cartón. El silencio ahora era absoluto, solo roto por el silbido del viento entre los pastos altos. Y entonces la vieron. A medida que caminaban, la silueta se fue haciendo más nítida, y la frágil fantasía que Elena había construido durante el viaje comenzó a resquebrajarse, pieza por pieza. El corazón le empezó a latir con fuerza, pero esta vez no era por la esperanza. Era el martilleo sordo y pesado de una nueva clase de desesperación, una que era mucho peor que la anterior porque venía disfrazada de salvación. La casa no era modesta, no era sólida. Era una herida abierta en el paisaje. La decepción fue un golpe físico, tan brutal que a Elena le cortó la respiración. La casa era una ruina. No una casa abandonada, sino un esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. El techo de chapa estaba parcialmente derrumbado en el centro, dejando un agujero irregular por el que se veía el cielo. Las paredes de adobe, manchadas por décadas de humedad y abandono, mostraban grietas profundas como cicatrices. Las ventanas no eran más que huecos vacíos y oscuros, sin un solo trozo de vidrio, como las cuencas de una calavera. La maleza, alta y agresiva, había devorado el patio, trepando por las paredes y ocultando los cimientos, como si la tierra estuviera reclamando activamente lo que le pertenecía. La puerta principal colgaba de una sola bisagra oxidada, invitando al viento y a las alimañas a entrar y salir a su antojo. Todo el lugar apestaba a derrota. Elena se quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas, el sabor metálico del pánico llenándole la boca. El olor fue lo segundo que la golpeó, un hedor denso y sofocante que salía de la casa en oleadas, una mezcla nauseabunda de moho, podredumbre y excrementos de animales. Olía a madera mojada que se deshacía, a yeso descompuesto, al olor agrio y penetrante de los nidos de ratas. Era el olor de la muerte lenta, de algo que había sido abandonado para pudrirse bajo el sol y la lluvia durante años. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta con una fuerza abrumadora, la misma que había sentido en su apartamento vacío, pero multiplicada por 10. Este no era un lugar para vivir, era una tumba. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal a pesar del calor del sol.
Sofía se apretó contra su pierna, escondiendo la cara en la falda de su madre, y empezó a llorar en silencio, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos. Mateo, de pie a su lado, tenía el rostro pálido y los puños apretados, sus ojos fijos en la ruina con una mezcla de horror y furia impotente. El único sonido, aparte del llanto de Sofía, era el viento. Soplaba sin cesar, un lamento grave y constante que se colaba por las ventanas rotas y el techo derrumbado, produciendo un coro de silbidos y gemidos fantasmales. Cada ráfaga hacía crujir las maderas podridas del porche y la puerta colgante se balanceaba, golpeando el marco con un ritmo irregular y macabro. Toc, toc, toc. Era como si la propia casa estuviera tratando de hablar, de contar la historia de su propia decadencia. Era un sonido que no traía alivio, sino que acentuaba la soledad y el abandono del lugar. Era el sonido del vacío. Elena escuchó con atención y pudo percibir otro sonido por debajo del viento, el correteo rápido y sigiloso de pequeñas patas sobre las tablas del suelo y dentro de las paredes. Ratas. Quizás algo más grande. El lugar no estaba vacío. Estaba habitado por la descomposición y las criaturas que se alimentan de ella. Sintió que la piel se le erizaba. En ese momento vio a lo lejos, en el camino, a dos figuras, un hombre y una mujer, probablemente los vecinos más cercanos. La observaban desde la seguridad de su propia propiedad. No saludaron, no sonrieron. Sus rostros eran máscaras de curiosidad, mezclada con algo que Elena identificó como pena. Pero había algo más en sus miradas, una sombra de recelo, casi de miedo. Los vio susurrar entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia la casa y luego hacia Elena y sus hijos. Pudo casi oír las palabras que no decían: «Pobres diablos, otra familia que cae en la trampa». Y luego, la mujer se santiguó rápidamente antes de que ambos se dieran la vuelta y desaparecieran dentro de su casa. El gesto fue como una bofetada. Un escalofrío de mal agüero recorrió la espalda de Elena. ¿Por qué se santiguaba? ¿Qué sabían ellos que ella no sabía? Fue entonces cuando recordó las palabras del conductor de la camioneta, su reticencia, su prisa por marcharse. La casa no solo estaba abandonada, estaba marcada, era la casa maldita. Con el corazón hecho un nudo de plomo en el pecho, Elena dio el primer paso hacia el porche. La madera crujió bajo su peso de forma alarmante y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no perder el equilibrio. Empujó la puerta colgante, que se abrió con un gemido largo y oxidado, revelando el interior. La oscuridad y el hedor la envolvieron por completo. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, hojas secas, escombros caídos del techo y excrementos. Telarañas gruesas como mortajas colgaban de cada esquina, y los pocos muebles que quedaban, una mesa volcada, una silla de 3 patas, estaban rotos y cubiertos de moho. Un rayo de sol que se filtraba por el techo derrumbado iluminaba una nube de polvo que danzaba en el aire, haciendo visible la insalubridad del lugar. Era peor, infinitamente peor que el apartamento del que habían huido. Allí, al menos, había paredes sólidas y un techo intacto. Aquí solo había ruina y desolación. Mateo entró detrás de ella, sus botas dejando huellas limpias en la gruesa capa de suciedad. Su rostro joven se había endurecido, la decepción reemplazada por una determinación sombría. Empezó a tantear las paredes, a probar la solidez de las vigas con una seriedad que le rompió el corazón a Elena. Estaba evaluando el desastre, calculando lo imposible. Sofía se negaba a entrar, aferrada a la pierna de su madre, su llanto ahora más fuerte, un sonido agudo y lleno de miedo que rebotaba en las paredes desnudas. Elena sintió que sus propias fuerzas la abandonaban. La energía frenética que la había impulsado durante los últimos días se evaporó de golpe, dejándola vacía, hueca. Se apoyó contra el marco de la puerta, su cuerpo temblando por la fatiga y la conmoción. Había arrastrado a sus hijos a través de medio país, persiguiendo un espejismo. Había vendido sus últimos recuerdos por un billete a este infierno. La esperanza falsa era más cruel que la desesperanza honesta. Miró las cajas de cartón apiladas en el camino de tierra, conteniendo los restos de su vida. Su máquina de coser estaba allí dentro. Una herramienta inútil en un lugar sin electricidad, sin clientes, sin nada.
El aislamiento era absoluto. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano, sin transporte, con el dinero casi agotado. Estaban atrapados, más atrapados que en el apartamento de la ciudad. Allí, al menos, había calles, gente, la posibilidad remota de encontrar una changa, de pedir ayuda. Aquí solo había campo, viento y una casa que se caía a pedazos. El silencio del campo ya no parecía pacífico, sino amenazante. Era un silencio que podía tragárselo sin que nadie se diera cuenta. La inmensidad del cielo, que antes le había parecido una promesa de libertad, ahora la aplastaba, la hacía sentir insignificante, una mota de polvo en un universo indiferente y hostil. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero los colores no traían belleza, solo la promesa de una noche fría y oscura. El peso de la realidad la aplastó. Elena se deslizó lentamente por el marco de la puerta hasta quedar sentada en el suelo sucio y frío del porche. Abrazó sus rodillas y por primera vez desde la muerte de Javier se permitió romperse por completo. No fue un llanto silencioso y digno, fue un sollozo desgarrador y gutural, un lamento que surgió desde lo más profundo de su ser. Lloró por su marido muerto, por sus hijos hambrientos, por su propia estupidez al creer en soluciones mágicas. Lloró por la humillación, la injusticia y la soledad insoportable. Cada lágrima que caía sobre el polvo era una confesión de su fracaso absoluto. Había tocado fondo en la ciudad, pero esto era un abismo. Este era el lugar donde la esperanza iba a morir. Había llevado a sus hijos desde un infierno conocido a otro mucho peor, uno aislado y lleno de presagios oscuros. No había salvación, no había salida. Estaba en el punto más bajo de su vida y no tenía idea de que, bajo sus pies, el verdadero secreto de la casa apenas comenzaba a agitarse. Los últimos rayos de sol desaparecieron tras el horizonte, sumiendo la ruina en una oscuridad casi total. La temperatura descendió bruscamente, y un frío húmedo que emanaba del suelo se filtró a través de su ropa. Elena dejó de llorar, pero el vacío permaneció, un agujero negro en su pecho. El viento aullaba como un lobo, y los sonidos de la casa por la noche eran aún más siniestros. Crujidos, golpes secos, el arañar frenético de las ratas. Sofía se había acurrucado a su lado, temblando de frío y de miedo, y Mateo estaba de pie, vigilando la oscuridad con una tensión que vibraba en el aire. Elena lo miró, y en la penumbra vio el reflejo de su propia desesperación en los ojos de su hijo. Había fallado, como madre, como protectora, como persona. Se sentía despojada de todo, incluso de su identidad. Ya no era Elena, la costurera, la esposa, la madre. Era solo una mujer rota, sentada en las ruinas de su última esperanza, en una casa maldita en medio de la nada, esperando que la noche se los tragara. Los primeros días fueron un infierno de trabajo y mugre. El aire frío de la noche obligó a Elena a concentrar sus esfuerzos en una sola habitación, la que tenía el techo menos dañado. Con Mateo arrastraron los escombros más grandes, barrieron capas de polvo y excrementos que parecían cementadas al suelo y taparon el boquete principal con una chapa oxidada que encontraron en el patio. El trabajo era agotador y brutal. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la tela, se llenaron de astillas y ampollas. El olor a podredumbre se les pegó a la piel y a la ropa. No hablaban mucho. El sonido predominante era el de sus respiraciones agitadas, el raspar de las palas improvisadas y el viento que seguía gimiendo a través de las paredes rotas. Cada músculo de su cuerpo dolía, un dolor físico que casi lograba eclipsar el dolor del alma. Por la noche se acurrucaban los tres bajo una única manta, compartiendo el poco calor corporal, escuchando los sonidos de la casa y sintiéndose como intrusos en una tumba. La desesperanza era un veneno que actuaba lentamente. Durante el día, el trabajo físico los mantenía ocupados, pero al caer la tarde, la inmensidad de su error los aplastaba. Elena veía cómo el rostro de Mateo se endurecía día a día. La chispa juvenil en sus ojos había sido reemplazada por una sombra hosca de resentimiento. Él trabajaba con una furia silenciosa, arrancando maleza y acarreando agua desde un pozo lejano con una violencia contenida.
Elena sentía su rabia como si fuera propia. Estaba furioso con ella por haberlos llevado allí, furioso con su padre por haber muerto, furioso con el mundo por ser tan implacablemente cruel. Una tarde, mientras intentaban limpiar el cuarto principal, que parecía haber sido el dormitorio, la frustración de Mateo llegó a su punto de ebullición. El polvo era una nube espesa que les impedía respirar, y el hedor a animal muerto proveniente de un rincón era insoportable. Elena vio cómo su hijo apretaba los puños, su mandíbula tensa, al borde de un grito que nunca llegó. En lugar de gritar, Mateo descargó su impotencia contra un objeto cercano, una vieja y pesada maleta de estructura rígida que yacía en una esquina, cubierta por una gruesa capa de tiempo. La pateó. No fue un golpe suave, sino una patada llena de la rabia acumulada de un adolescente al que le habían robado la niñez. La maleta, más pesada de lo que parecía, se deslizó y chocó con una fuerza tremenda contra el suelo de madera. El impacto produjo un sonido sordo y profundo, un boom que resonó en toda la estructura ruinosa, levantando una nube de polvo aún más densa. Pero debajo de ese estruendo hubo otro sonido, un chasquido agudo y distintivo, el sonido de madera seca partiéndose o saltando. El aire quedó suspendido por un instante, cargado de polvo y tensión. Mateo se quedó helado, la ira de su rostro reemplazada por una sorpresa desconcertada. Elena, que se había sobresaltado por el golpe, fijó su mirada en el lugar donde había aterrizado la maleta, con el corazón latiéndole de repente un poco más rápido. Cuando el polvo comenzó a asentarse, lo vieron. Una de las tablas del piso de madera maciza, justo al lado de donde había golpeado la maleta, se había levantado por un extremo. No estaba rota ni astillada. Había saltado limpiamente de su lugar, como si una fuerza invisible la hubiera empujado desde abajo, y ahora formaba un ángulo extraño con el resto del suelo, revelando una oscuridad estrecha debajo. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se arrodilló lentamente, ignorando la suciedad del suelo, y su corazón dio un vuelco. Esto no era normal. Había barrido ese suelo, había caminado sobre él. Era sólido, pero esa tabla no estaba clavada. Se acercó con cautela, sus dedos temblorosos rozando la madera áspera y levantada. El silencio en la habitación se volvió pesado, expectante. Sofía, que había estado dibujando con un palo en la tierra del patio, se asomó por la puerta, atraída por el ruido y el repentino silencio, sus ojos grandes y curiosos fijos en la extraña tabla levantada. Con cuidado, Elena retiró la tabla por completo. Salió de su hueco con una facilidad desconcertante. Era gruesa y pesada, de una madera oscura y noble que había resistido la podredumbre mucho mejor que el resto de la casa. La curiosidad venció a la aprensión y le dio la vuelta. Y entonces contuvo el aliento. En la parte inferior, la que había estado oculta, había una serie de muescas talladas a cuchillo. No eran marcas accidentales, ni el trabajo de las termitas, eran deliberadas. 3 pequeñas cruces, una al lado de la otra, y una flecha que apuntaba hacia el centro de la tabla. Un código, una señal, un nudo se formó en la garganta de Elena. De repente, la casa ya no era solo una ruina, se había convertido en un acertijo. El cansancio y la desesperación que la habían consumido durante días retrocedieron, reemplazados por una oleada de adrenalina y una curiosidad tan intensa que era casi dolorosa. Miró a Mateo y vio en sus ojos el mismo destello de asombro y desconcierto. ¿Qué significaba aquello? La flecha tallada en la madera parecía una orden silenciosa. Elena volvió a mirar el hueco que había dejado la tabla y luego el suelo circundante. La marca estaba en el centro, lo que significaba que la pista no era la tabla en sí, sino lo que había a su alrededor. Se olvidó del hambre, del frío, de la miseria. Una nueva energía, la del misterio, la recorría por completo. «Necesitamos algo para hacer palanca», dijo, su voz un susurro ronco. Mateo, que había pasado de la furia a una fascinación total, asintió y salió corriendo hacia el cobertizo derrumbado donde habían apilado algunas herramientas oxidadas que encontraron. Regresó momentos después con una barreta de hierro, pesada y cubierta de herrumbre.
El metal frío se sentía extrañamente reconfortante en las manos de Elena, un objeto con un propósito claro en medio de tanto caos. Era una herramienta para desenterrar, para revelar. Se arrodilló de nuevo, el corazón martilleándole contra las costillas, y sintió la mirada de sus dos hijos fija en ella. Colocó la punta afilada de la barreta en la ranura junto a la primera tabla que rodeaba el hueco. Hizo palanca con todas sus fuerzas. La madera vieja protestó con un gemido largo y agudo, un crujido que pareció recorrer toda la casa. El sonido del esfuerzo de Elena llenaba la habitación, su respiración contenida, el gruñido que escapaba de su garganta, el chirrido del metal contra la madera. La tabla se resistió, aferrándose a los clavos oxidados que la habían sujetado durante décadas. Pero Elena no se rindió. Impulsada por esa nueva y extraña esperanza, empujó con el peso de todo su cuerpo. Finalmente, con un estallido seco, el clavo cedió. La tabla se levantó unos centímetros, liberando una bocanada de aire viciado y olor a tierra seca. Animada, continuó con la siguiente, y luego con la siguiente, trabajando con una determinación febril. El sudor le perlaba la frente y se le metía en los ojos, pero no se detuvo. Estaba abriendo una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Después de arrancar 5 tablas, el espacio revelado era de aproximadamente 1 metro cuadrado. Debajo no había tierra ni los cimientos de la casa, como ella esperaba. Lo que había la dejó sin aliento. A unos centímetros por debajo del nivel de las vigas del suelo, había una superficie lisa y oscura. Al principio pensó que era una gran losa de piedra, pero al limpiar el polvo y las astillas con la mano, sintió la textura inconfundible y el frío del metal. No era una piedra, era una plancha de hierro, y en el centro, casi invisible bajo la suciedad, había un asa de metal empotrada, diseñada para quedar al ras de la superficie. Elena sintió un vértigo repentino, como si el suelo se balanceara bajo sus pies. Esto no era un arreglo casual, ni una reparación. Esto era una construcción deliberada, una trampilla, una entrada secreta escondida bajo el suelo de la habitación principal. La casa maldita, de los susurros de los vecinos, de repente cobró un nuevo y escalofriante significado. El corazón de Elena latía con una fuerza que le dolía en el pecho. Se quedó mirando la trampilla, una mezcla de miedo y fascinación paralizándola por un momento. Esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Una cosa era encontrar una tabla suelta, otra, muy distinta, era descubrir una bóveda oculta. ¿Quién construye algo así y por qué lo esconde tan meticulosamente? Las historias de fantasmas y maldiciones que había descartado como supersticiones de pueblo ahora parecían susurrarle al oído. ¿Qué clase de secreto guardaba esta casa que requería una protección tan extrema? Miró a Mateo, cuyo rostro pálido reflejaba su propia conmoción. Él no dijo nada, solo tragó saliva con fuerza, sus ojos clavados en el asa de metal, como si esperara que se moviera por sí sola. Sofía se había acercado y ahora se aferraba a la pierna de su madre, su curiosidad inicial transformada en un miedo silencioso al sentir la tensión que emanaba de Elena y su hermano. Tras un largo momento de vacilación, Elena extendió la mano. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo agarrar el asa fría y oxidada. Estaba rígida por el desuso. Tiró suavemente al principio, pero no se movió. «Ayúdame», le susurró a Mateo. Él se arrodilló a su lado, sus manos jóvenes y fuertes cubriéndolas de ella. Juntaron sus fuerzas y tiraron. La trampilla se resistió, anclada por décadas de inactividad. Tiraron con más fuerza, sus músculos tensos por el esfuerzo. Se escuchó un chirrido metálico, el sonido del óxido rompiéndose, y luego, con un golpe seco y pesado, la trampilla cedió. Se levantó lentamente, revelando una oscuridad total y absoluta debajo. Una ráfaga de aire escapó de la abertura, un aire que era completamente diferente al del resto de la casa. No olía a moho ni a podredumbre, olía a polvo seco, a metal y a algo más, a cuero viejo y a papel. Era un olor antiguo, el aliento de un tiempo sellado. La abertura revelaba una pequeña escalera de metal que descendía a un compartimento oscuro. No era un sótano grande, sino un espacio reducido, de no más de 2 metros de ancho por 2 de largo. Con la poca luz que entraba por la ventana,
Elena pudo ver que las paredes no eran de tierra ni de piedra. Estaban revestidas con láminas de zinc, cuyo color grisáceo y opaco brillaba débilmente. El suelo también parecía ser de metal. Era una caja de metal hermética, diseñada para proteger su contenido de la humedad y de las alimañas. La meticulosidad de la construcción era asombrosa y aterradora. Quienquiera que hubiera construido esto no solo quería esconder algo, quería preservarlo a toda costa. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Este no era el escondite de un simple granjero, esto era algo mucho más serio, algo que olía a secreto y a peligro. ¿Debían seguir? La pregunta flotó en el aire, sin ser pronunciada. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Espera aquí», le dijo Elena a Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. Tomó una linterna débil que funcionaba a pilas, uno de los pocos objetos útiles que habían traído, y la encendió. El haz de luz cortó la oscuridad, temblando en su mano. Con el corazón en la garganta, comenzó a bajar por la pequeña escalera. Cada peldaño de metal resonaba con un eco hueco en el pequeño espacio. Mateo la siguió de cerca. Su presencia silenciosa a su espalda era tanto un consuelo como una fuente de preocupación. ¿Estaba haciendo bien en involucrarlo? Pero sabía que no podía detenerlo. El aire en el interior era frío y extrañamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido allí abajo. La luz de la linterna barrió las paredes de zinc y luego el suelo, y entonces se detuvo. En el centro del pequeño sótano, apilados uno encima del otro, había 6 maletines de cuero oscuro, cubiertos por una fina capa de polvo plateado que brillaba bajo la luz. Eran maletines de negocios, de un estilo antiguo, con herrajes de latón que habían perdido su brillo. Estaban perfectamente conservados gracias al ambiente seco de la bóveda de zinc. Parecían fuera de lugar, objetos de un mundo de oficinas y ciudades, abandonados en el corazón de una ruina rural. Elena se acercó a ellos con el corazón desbocado. Se arrodilló y pasó la mano por la superficie de uno de ellos, limpiando el polvo. El cuero estaba frío y rígido por la edad. Intentó levantar el que estaba en la cima de la pila. Para su sorpresa, era increíblemente pesado, mucho más de lo que debería ser un maletín vacío. Un gruñido de esfuerzo escapó de sus labios mientras lo levantaba. Su peso era denso, sólido, antinatural. Pasó el pesado maletín a Mateo, que casi se tambalea bajo el peso inesperado. Uno por uno, con un esfuerzo considerable, sacaron los 6 maletines del compartimento secreto y los colocaron sobre el suelo polvoriento de la habitación, fuera del agujero. Allí estaban 6 ataúdes de cuero llenos de un secreto pesado y silencioso. La luz del atardecer que se filtraba por la ventana rota les daba un aspecto irreal. Sofía, venciendo su miedo, se acercó y tocó uno con la punta de su dedo, como si fuera un animal extraño y dormido. Mateo estaba de pie, con los brazos cruzados, su expresión una máscara de tensión e incredulidad. Habían pasado de la miseria absoluta a un misterio de película en el lapso de una hora. Elena sentía que estaba soñando, que en cualquier momento despertaría en el suelo frío, con el estómago vacío y la desesperación como única compañera. Pero el peso de los maletines era real, el polvo en sus manos era real. Se arrodilló frente al primer maletín, el que ella misma había levantado. Sus manos temblaban mientras buscaba los cierres. Eran 2 pestillos de latón, rígidos por el desuso. Le costó un momento, sus dedos torpes por los nervios, pero finalmente, con un chasquido metálico que sonó como un disparo en el silencio, el primer pestillo se abrió. Con el corazón latiéndole en los oídos, abrió el segundo pestillo. Otro chasquido. Contuvo la respiración, sintiendo las miradas de sus hijos sobre ella. Lentamente, con una solemnidad casi religiosa, levantó la tapa del maletín. Y entonces, el mundo de Elena se detuvo. No había ropa, ni papeles, ni objetos personales. El interior estaba lleno hasta el borde, sin un solo espacio libre, con pequeños lingotes de un metal amarillento y opaco. La luz del atardecer entró en el maletín y el metal cobró vida. Un brillo cálido, profundo y pesado llenó sus ojos, un resplandor tan intenso y puro que parecía irreal. Era oro.
No joyas, ni monedas, lingotes de oro macizo, cada uno estampado con números, y un águila extraña que nunca había visto. Elena dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y sollozo. Sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que apoyarse en el suelo para no caerse. No era posible, simplemente, no era posible. El brillo del oro era hipnótico, casi obsceno en el contexto de su pobreza. Hacía unas horas, su mayor preocupación eran unos pocos miles de pesos y un trozo de pan. Ahora estaba arrodillada frente a una fortuna que superaba su capacidad de comprensión. El olor del metal, un aroma frío y limpio, llenó sus fosas nasales. Extendió una mano temblorosa y rozó la superficie de uno de los lingotes. Estaba frío y sorprendentemente suave al tacto. Era pesado, real, innegable. La luz del sol poniente se reflejaba en su superficie, proyectando un resplandor dorado en su rostro pálido y en los ojos desorbitados de Mateo, que se había arrodillado a su lado, incapaz de articular palabra. Sofía soltó una risita nerviosa, pensando que era una especie de juego, y extendió su manita para tocar el juguete brillante, pero Elena la detuvo instintivamente. Esto no era un juego, esto era algo peligroso. Sintió una oleada de náuseas. Esto no era una solución a sus problemas, era el comienzo de otros mucho peores. Con un movimiento febril, casi desesperado, Elena comenzó a abrir los otros maletines, uno tras otro. Los chasquidos de los pestillos rompían el silencio, y cada tapa que se abría revelaba la misma visión imposible. Más oro, lingotes y más lingotes, apilados con una precisión metódica. Eran 5 maletines repletos del metal precioso, una riqueza obscena, una cantidad de dinero que podría comprar ciudades enteras. El vértigo se apoderó de ella. La habitación parecía girar, el brillo dorado la mareaba. ¿De dónde había salido todo esto? ¿Y por qué su tío abuelo, un hombre que recordaba vagamente como un simple campesino, lo tenía escondido bajo su casa? Un sudor frío le recorrió la espalda. Esto no era una herencia, era una carga, un secreto que probablemente le había costado la vida a alguien. La casa maldita ya no era una superstición, era una advertencia. El oro no brillaba con promesa, brillaba con el color de la codicia y la muerte. Cuando abrió el 6º y último maletín, su contenido era diferente. Aún contenía varias filas de lingotes de oro en el fondo, pero encima de ellos, cuidadosamente acomodados, había otros objetos. El primero era un diario de tapa dura y gruesa, forrado en cuero negro y con los bordes de las páginas amarillentos por el tiempo. Al lado del diario había una carpeta de cartón abultada, atada con una cinta de tela que se había vuelto frágil con los años. Elena levantó el diario con manos temblorosas. Pesaba, no solo por su tamaño, sino como si contuviera el peso de la historia. El cuero estaba frío y liso bajo sus dedos. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era apretada y elegante, la tinta azul desvaída casi hasta volverse gris. Las palabras en un idioma que no entendió de inmediato la llenaron de un nuevo tipo de pavor. No era solo español. Había frases, nombres, en alemán. Cerró el diario de golpe, como si quemara. Luego, su atención se centró en la carpeta. Con dedos torpes, desató la cinta, que casi se deshizo al tacto. Dentro había una pila de documentos amarillentos y quebradizos, escrituras de propiedad, con sellos y firmas antiguas, cartas personales escritas en el mismo papel frágil, y mapas de la región, dibujados a mano, con decenas de parcelas de tierra marcadas con nombres y fechas. Elena sacó uno de los documentos. Era una escritura de compraventa de un campo, fechada en 1952. Vio el precio de venta, una suma irrisoria, casi insultante, incluso para esa época. Y vio el nombre del comprador, un nombre que no reconoció, pero que estaba estampado en casi todos los papeles. El miedo que había sentido al ver el oro no era nada comparado con el terror helado que ahora se apoderaba de ella. El oro era el cebo. El verdadero secreto estaba allí, en sus manos, en ese diario y en esos papeles. La historia de cómo se construyó un imperio
y el precio de sangre que costó. Con las manos cubiertas de un polvo que parecía tener 100 años, Elena abrió el diario de tapa dura. El crujido de la bisagra de cuero resonó en la habitación silenciosa como el quebrar de un hueso. Un olor intenso a papel viejo, a tinta desvanecida y a encierro se liberó, llenando sus pulmones con el aliento de un pasado muerto. Las páginas, de un amarillo quebradizo, se sentían frágiles bajo sus dedos temblorosos. La primera entrada estaba fechada en abril de 1951. La caligrafía de su tío abuelo, apretada y nerviosa, llenaba la página. Sus ojos escanearon las primeras líneas y el aire se le escapó del pecho en un siseo. Llegaron con el último barco, leyó en un susurro. 6 maletines. El tesoro maldito de un Reich caído. Me han nombrado su guardián. Dicen que es por el futuro de la causa, pero en sus ojos no veo ideología. Solo la vieja y pura codicia. Dios me perdone. He convertido mi hogar en la tumba de un dragón dorado. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso. El oro nazi no era un tesoro, era una profanación. Pasó las páginas con una urgencia febril, sus dedos dejando manchas de polvo sobre la caligrafía descolorida. Saltaba meses, años. El tono de las entradas se volvía cada vez más oscuro, más paranoico. En una de 1954, su tío abuelo hablaba del líder del grupo, un estanciero alemán que había llegado a la región años antes. Berger es el diablo, se escribía. Usa el oro no para construir un nuevo orden, sino para devorar esta tierra. Anoche me visitó. El olor a aguardiente y a poder emanaba de él. Hablaba de limpiar la sangre débil de la pampa, pero lo que hace es ahogar a los chacareros en deudas para luego ofrecerles migajas por sus campos. Usa mi secreto, el oro que yo guardo, como su arma. Elena sintió una oleada de náuseas. El sudor frío le perlaba la frente. Su tío abuelo no era un cómplice, era un prisionero, un carcelero atrapado en su propia celda de secretos, atormentado por el monstruo al que ayudaba a alimentar. La casa no estaba maldita por un fantasma, sino por la culpa. Dejó el diario a un lado, su mano temblando de tal manera que apenas podía controlar sus movimientos, y agarró la carpeta polvorienta. El lazo de tela se desintegró al tocarlo. Dentro, los documentos confirmaban la pesadilla descrita en el diario. Eran escrituras de propiedad, decenas de ellas, todas fechadas entre 1952 y 1960. Elena leyó los nombres de las familias vendedoras: Rossi, González, Fernández, nombres comunes, nombres de gente trabajadora. Y en cada una, el precio de venta era una burla, una cantidad tan ínfima que apenas habría alcanzado para comprar las semillas de la siguiente temporada. Y en cada uno de esos documentos, el nombre del comprador era el mismo, estampado con una firma arrogante y florida: Klaus Berger, el estanciero, el líder, el diablo. El oro escondido bajo sus pies era el precio de la miseria de toda una región. La sangre se le heló en las venas. Ahora entendía por qué los vecinos la miraban con esa mezcla de pena y miedo. Esta casa era el epicentro de un robo histórico. La magnitud de la injusticia la golpeó con la fuerza de una ola. Ya no se trataba de su propia desgracia, de su desalojo, del hambre de sus hijos. Su dolor personal era solo un eco tardío de un grito que había sido ahogado décadas atrás. Sintió una conexión extraña y profunda con esas familias anónimas, despojadas de todo por la ambición de un solo hombre. Las marcas en la pared, la tabla suelta, el sótano secreto, todo era un mapa dejado por su tío abuelo, un testamento silencioso que clamaba por justicia. La casa no era una herencia, era una responsabilidad. Era la evidencia de un crimen masivo, cuidadosamente preservada en una bóveda de zinc, esperando a que alguien finalmente tuviera el coraje de abrirla. Elena miró a Mateo, que había estado leyendo por encima de su hombro, su rostro adolescente una máscara de asombro y furia. En sus ojos vio el mismo fuego que empezaba a arder en su propio pecho, una ira fría y decidida. El miedo aún estaba allí, pero ahora tenía un propósito. Fue entonces cuando un sonido ajeno rompió el silencio sagrado de su descubrimiento. Un sonido que no pertenecía a la casa ni al campo. Era el rugido grave y potente de un motor moderno,
acercándose por el camino de tierra. El sonido creció rápidamente, un gruñido amenazante que parecía hacer vibrar el suelo frágil de la ruina. Elena sintió un pánico instantáneo y helado. Su primer instinto fue esconderlo todo. «Mateo, rápido», susurró con urgencia. Juntos, empujaron los maletines de vuelta hacia el agujero, cubriéndolos torpemente con una lona sucia que encontraron en un rincón. Dejaron el diario y la carpeta fuera, sobre una silla rota, casi como una ocurrencia tardía. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que le cortaba la respiración. El motor se detuvo justo frente a la casa. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Se escuchó el portazo de una camioneta y luego el sonido lento y deliberado de unas botas pesadas sobre la grava. Alguien había llegado. Elena se puso de pie, limpiándose las manos sucias en su falda, y caminó hacia la puerta, colocando su cuerpo instintivamente como un escudo frente a sus hijos. A través del marco vacío de la puerta, vio una camioneta 4x4 último modelo, de un color negro brillante que parecía absorber la luz del atardecer. Era un vehículo tan fuera de lugar en ese entorno de pobreza y decadencia que parecía una aparición de otro mundo. Apoyado contra la puerta del conductor había un hombre. Era anciano, de unos 80 años, pero se mantenía erguido con una rigidez casi militar. Vestía ropa de campo, pero de una calidad inconfundible, botas de cuero lustradas, una camisa impecable y un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro. A pesar de la distancia, Elena sintió una oleada de frío. Había una autoridad en su postura, un aura de poder y dominio que helaba la sangre. Era la personificación de la riqueza y el control, y la estaba mirando fijamente. El hombre se enderezó y comenzó a caminar hacia ella. Sus pasos eran lentos, medidos. El crujido de sus botas sobre la tierra seca era el único sonido en el aire. Cuando se acercó, Elena pudo ver su rostro. Tenía la piel curtida y surcada de arrugas profundas, pero sus ojos eran de un azul pálido y gélido, agudos y penetrantes. Una sonrisa tirante que no llegaba a sus ojos se dibujó en sus labios. «Buenas tardes», dijo, su voz sorprendentemente suave, casi melosa, pero con un timbre metálico por debajo. «Soy Amancio Berger, el vecino más cercano, podría decirse, dueño de estas tierras». Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el horizonte. Elena sintió que el apellido la golpeaba como un puñetazo en el estómago. Berger. Era él. No podía ser. El diario decía, «Hijo del estanciero». El nudo en su garganta se apretó tanto que apenas pudo respirar. El monstruo no estaba muerto. Había dejado un heredero, y estaba parado frente a ella. Vi movimiento, y quise darles la bienvenida, continuó don Amancio, sus ojos azules recorriendo la fachada ruinosa de la casa, deteniéndose en el techo derrumbado, en las ventanas vacías, pero no había lástima en su mirada. Había algo más, algo que a Elena le pareció impaciencia, posesión. Era como si estuviera inspeccionando una propiedad que ya consideraba suya. Lamento que haya encontrado la casa en este estado. El viejo, mi padre, nunca fue bueno para el mantenimiento. Su sonrisa se amplió un poco más, pero seguía siendo fría. Una máscara de cordialidad. Elena no dijo nada. Se sentía paralizada, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de conectar las piezas. Él sabía que estaban allí. Estaba esperando. ¿Cuánto tiempo había estado esperando a que esta casa quedara vacía, a que el heredero correcto apareciera? El miedo se transformó en una certeza aterradora. No era una visita de cortesía. Era un movimiento en un juego que había comenzado mucho antes de que ella naciera. «Un lugar solitario, ¿no cree?», dijo Amancio, sus ojos ahora fijos en Mateo y Sofía, que se asomaban tímidamente detrás de Elena. Su mirada se demoró en ellos un instante de más, y un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No es un buen ambiente para criar niños. Demasiado aislado, peligroso. Sus palabras eran suaves, casi paternales, pero el subtexto era claro como el cristal. Era una advertencia. Luego, como si se le acabara de ocurrir, añadió, «Mire, seré directo. Esta propiedad no vale nada. Es un peligro, pero está en el medio de mi campo y me gustaría limpiar el terreno. Le ofrezco comprarla.
Le daré una suma justa para que usted y sus hijos puedan empezar de nuevo en un lugar decente. En la ciudad, quizás. Elena sintió una oleada de ira helada. La misma estrategia, la misma táctica depredadora que su padre había usado con docenas de familias. La oferta de una salvación que en realidad era el golpe de gracia. La historia se estaba repitiendo. Elena lo miró fijamente, y por primera vez, desde que llegó a ese infierno, sintió que sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero la ira y el peso de la responsabilidad que sentía hacia las víctimas de ese hombre y su padre eran más fuertes. Pensó en su tío abuelo, atrapado en una vida de miedo. Pensó en las familias de los documentos. Pensó en su propio marido, aplastado por la indiferencia de los poderosos. Y una fuerza que no sabía que poseía surgió desde lo más profundo de su ser. ¿Cuánto?, preguntó, su voz sonando extrañamente firme, casi desafiante. Don Amancio mencionó una cifra. Era una miseria, una cantidad insultante, apenas suficiente para pagar los billetes de autobús de vuelta a la nada de la que habían venido. Era el mismo patrón, el mismo desprecio. Elena sintió el sabor metálico de la bilis en su boca. La oferta era la confirmación final de todo lo que había leído. El silencio se extendió por un largo segundo. El viento soplaba, agitando el cabello de Elena y haciendo que la puerta desvencijada gimiera. Don Amancio la observaba, su sonrisa falsa comenzando a desvanecerse, reemplazada por una impaciencia apenas contenida. Esperaba una aceptación inmediata, la gratitud de una mujer desesperada. Pero Elena no se movió. Respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Miró los ojos azules y fríos de aquel hombre y vio el reflejo de décadas de codicia y crueldad. Y con una voz clara y resonante, que no pareció suya, pronunció una sola palabra que sellaría su destino. No. La palabra quedó suspendida en el aire, pequeña pero inamovible. La casa no está en venta, añadió, su mirada desafiando la de él. Sabía en ese instante que había cruzado una línea, que había pasado de ser una víctima anónima a un adversario declarado, y el peligro ahora era real y tangible. La máscara de cordialidad de don Amancio se hizo añicos. La sonrisa desapareció por completo, y sus labios se convirtieron en una línea fina y dura. Sus ojos azules se oscurecieron, y por primera vez, Elena vio al depredador que se escondía debajo del anciano afable. Vio al hijo de Klaus Berger. El cambio fue tan repentino y total que le robó el aliento. Amancio dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, y el olor a tabaco caro y a algo más, a pura y rancia maldad, la golpeó. Su voz, cuando habló de nuevo, había perdido toda su suavidad. Era un siseo bajo y controlado, lleno de una amenaza que no necesitaba ser gritada para ser letal. «Es una lástima», dijo, sus ojos sin parpadear. «Una mujer sola, con 2 niños. Debería pensar mejor sus decisiones. Un lugar tan abandonado no es seguro». Cada palabra era una gota de veneno. El mensaje era inequívoco. No apartó la mirada de ella, pero sus ojos hicieron un rápido y deliberado gesto hacia Mateo y Sofía, que se habían encogido aún más detrás de su madre. Los niños son curiosos, ¿sabe? Les gusta explorar ruinas, jugar cerca de pozos viejos, de estructuras inestables. La náusea subió por la garganta de Elena con una fuerza abrumadora. Sintió que sus piernas amenazaban con ceder. No la estaba amenazando a ella directamente. Estaba apuntando a lo único que le importaba en el mundo. Estaba usando a sus hijos como arma, con la misma frialdad con la que su padre había usado el oro. Y en el campo, continuó Amancio, su voz ahora casi un susurro conspirador, en el campo, los accidentes trágicos ocurren todo el tiempo, incendios por una estufa a leña defectuosa, caídas en la oscuridad. Una verdadera pena cuando le suceden a una familia que no tiene a nadie que pregunte por ellos. Era una sentencia de muerte, pronunciada con la calma de quien ordena un café. Elena se quedó congelada. El terror más puro que jamás había sentido la paralizó por completo. Su instinto maternal gritaba, una alarma ensordecedora en su cabeza que le ordenaba proteger a sus crías a cualquier costo. Quería gritar, quería correr, quería ceder.
Quería darle todo lo que pidiera con tal de que esa mirada fría se apartara de sus hijos. Pero otra parte de ella, la parte que había leído el diario y sostenido las escrituras, la parte que se sentía conectada a décadas de sufrimiento, se mantuvo firme. Se dio cuenta de que Amancio no solo sospechaba, él sabía. Había estado esperando durante décadas, como una araña en su tela, a que la casa quedara desprotegida para reclamar el tesoro de su padre. Y ella y sus hijos eran solo el último y más frágil obstáculo en su camino. La soledad del lugar, que antes era una fuente de miseria, ahora se sentía como una trampa mortal. No había a dónde correr, no había a quien pedir ayuda. Don Amancio pareció leer el terror en su rostro y, satisfecho, esbozó una última sonrisa gélida. «Piénselo bien, señora. La vida es frágil», dijo a modo de despedida. Se dio la vuelta con la misma lentitud deliberada con la que había llegado y caminó de regreso a su lujosa camioneta. No miró hacia atrás. El portazo del vehículo sonó como un disparo, seguido por el rugido del motor al encenderse. Levantó una nube de polvo rojizo que se tragó el paisaje mientras se alejaba, dejando tras de sí un silencio pesado y ominoso, cargado con el veneno de su amenaza. Elena se quedó de pie, temblando incontrolablemente, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada, sus oídos zumbando. El oro bajo sus pies ya no era una posibilidad de riqueza, era una sentencia. Estaba atrapada entre la promesa de justicia para un pasado robado y la amenaza directa a lo único que le quedaba en el futuro, sus hijos. La pregunta ahora resonaba en el aire viciado de la pampa. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al secreto y lucharías por la justicia, arriesgando la vida de tu familia? ¿O entregarías el tesoro para comprar su seguridad, permitiendo que el monstruo ganara una vez más? El rugido de la camioneta se desvaneció, pero el veneno de la amenaza de Amancio permaneció en el aire, espeso y sofocante como el polvo que había levantado. Elena se quedó inmóvil, un témpano de hielo en medio de la ruina, con sus hijos aferrados a ella, como si fuera el último árbol en una inundación. El corazón le latía con una violencia descontrolada, un tambor salvaje contra sus costillas que amenazaba con reventar. Sentía el temblor de Sofía contra su pierna, el agarre tenso de la mano de Mateo en su brazo. La amenaza no había sido abstracta. Tenía el rostro de sus hijos, sus risas, sus sueños. Un frío que no era del viento le recorrió la espalda, una certeza gélida de que Amancio no estaba fanfarroneando. Los accidentes ocurren, resonaba en su cabeza, cada sílaba una gota de ácido. La inmensidad de la pampa, que antes la había asfixiado con su soledad, ahora se sentía como una jaula sin barrotes, un escenario perfectamente aislado para una tragedia que nadie vería, que nadie escucharía. La casa ya no era una ruina, era una trampa mortal. La noche cayó como un sudario. Cada sombra que se alargaba parecía una extensión de la maldad de Amancio. Elena hizo que los niños entraran, pero la falsa seguridad de las paredes agrietadas no ofrecía consuelo. El aire dentro olía a miedo, un olor metálico y agrio que se mezclaba con el del moho. Encendió una vela, y su llama parpadeante arrojaba sombras danzantes que se convertían en monstruos en la periferia de su visión. Un nudo de puro terror se le instaló en el estómago, tan apretado que le impedía tragar la saliva espesa que se acumulaba en su boca. Escuchaba. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento a través de las ventanas rotas, cada susurro de las hojas secas arrastradas por el suelo, era una señal de peligro inminente. Imaginaba a Amancio observándolos desde la oscuridad, sus ojos azules y fríos fijos en ellos. Estaba atrapada, completamente atrapada. Miró la carpeta con los documentos y el diario sobre la silla rota. Eran la verdad, y la verdad se dio cuenta con una claridad aterradora. Era su sentencia de muerte. Su mente era un torbellino de pánico. ¿Qué hacer? ¿Podía simplemente entregarle el oro y los papeles? ¿Compraría eso su seguridad o solo su silencio temporal antes de eliminarlos como cabos sueltos? La imagen de la sonrisa gélida de Amancio le dijo que no había trato posible con un hombre así. Él no quería testigos. Quería el oro y la garantía de que su imperio de sangre y mentiras permanecería intacto. Huir. Esa era la única opción.
¿Pero a dónde? Estaban en medio de la nada, sin dinero, sin transporte. Correr a pie por la pampa en la oscuridad era un suicidio. El terror la paralizaba, una fuerza física que le pesaba en los miembros y le nublaba el pensamiento. Sentía el cuerpo de Sofía temblar en su regazo mientras intentaba cantarle una canción de cuna, pero su propia voz salía como un graznido ahogado. Mateo estaba sentado en un rincón, afilando un trozo de metal oxidado con una piedra, sus ojos oscuros y llenos de una determinación tan feroz que a Elena le dio más miedo que consuelo. Era solo un niño jugando a ser un guerrero. Fue entonces cuando un golpe suave en la puerta desvencijada la hizo saltar, ahogando un grito en su garganta. No era el golpe arrogante de alguien con poder, era un llamado tímido, casi vacilante. Toc, toc, toc. El sonido era tan inesperado, tan diferente a la violencia que esperaba, que la dejó helada. Mateo se puso de pie de un salto, empuñando su ridícula arma improvisada. «¿Quién es?», gritó, su voz rompiéndose por la adolescencia y el miedo. El silencio se apoderó del exterior, solo roto por el lamento del viento. Elena le hizo una seña a Mateo para que se callara, su corazón latiendo con una nueva clase de pavor. ¿Era una trampa de Amancio? ¿Un juego cruel antes del final? Se acercó a la puerta, pegando el oído a la madera podrida, conteniendo la respiración. Podía escuchar una respiración agitada y sibilante al otro lado, el sonido de alguien viejo, de alguien cansado. No era la respiración de un matón, era algo mucho más frágil. Una voz quebrada y temblorosa rompió el silencio. «No, no tengan miedo, soy Joaquín, el vecino». Elena recordó las figuras lejanas que la habían observado el primer día, las que susurraban y se santiguaban. Joaquín. El nombre no le decía nada, pero la voz, aunque débil, no sonaba amenazante. Lenta, muy lentamente, empujó la puerta lo suficiente como para abrir una rendija. Afuera, en el círculo de luz temblorosa que proyectaba la vela, estaba un hombre. Era increíblemente anciano, encorvado por el peso de los años, su piel un mapa de arrugas profundas y manchas de la edad. Llevaba ropa raída y olía a tierra húmeda, a leña y a algo más, un olor a hierbas medicinales. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera nudosa y su respiración era un silbido audible. Sus ojos, sin embargo, hundidos en sus cuencas, eran extraordinariamente lúcidos y brillantes, y la miraban no con pena ni con miedo, sino con una urgencia desesperada. Era la figura de un ermitaño, de alguien a quien el mundo había olvidado, el loco del que hablaban los otros vecinos. Él vio el terror en el rostro de Elena y levantó una mano temblorosa y huesuda. «Lo vi», susurró el anciano, su voz un graznido ronco, como el de una hoja seca arrastrada por el viento. «Vi la camioneta negra, vi a don Amancio». Al pronunciar el nombre, una sombra de un miedo antiguo y profundo cruzó su rostro arrugado. Él no viene a conversar, él viene a terminar lo que su padre empezó. Las palabras del anciano, dichas en un susurro, tenían el peso de una verdad innegable. Elena sintió que el hielo en sus venas comenzaba a derretirse, reemplazado por una oleada de curiosidad y un miedo aún más profundo. Este hombre sabía mucho más que los otros. No estaba loco, era un testigo. Abrió la puerta un poco más, permitiéndole entrar en el círculo precario de luz. El hombre, don Joaquín, entró cojeando, sus ojos recorriendo la habitación, deteniéndose en la carpeta y el diario que yacían sobre la silla. Asintió lentamente, como si confirmara una sospecha de toda una vida. Sabía que este día llegaría. Héctor me lo dijo. Me dijo que había dejado un mapa para la justicia. El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Héctor? Mi tío abuelo». «Héctor era mi único amigo», dijo Joaquín, su voz llenándose de una emoción polvorienta. Se sentó con un gemido en el suelo sucio, sin importarle el frío ni la mugre, como si estuviera acostumbrado a cosas peores. «Crecimos juntos en esta pampa, cuando todo esto era campo abierto y pequeñas chacras. Antes de que llegara el alemán Klaus Berger». El anciano escupió el nombre como si fuera veneno. Héctor era un buen hombre, un hombre simple, pero se dejó enredar. Vio el brillo del oro y pensó que podría usarlo para bien. Demasiado tarde, se dio cuenta de que ese oro estaba maldito.
manchado con la sangre de inocentes. Demasiado tarde entendió que no era un guardián, sino un prisionero. La historia que Elena había leído en el diario cobraba vida en la voz rota de aquel anciano. Cada palabra era un eco del tormento de su tío abuelo, una confirmación de la pesadilla que había heredado. La habitación se llenó con el peso de una confesión que había esperado décadas para ser escuchada. Era como si el fantasma de Héctor estuviera allí, hablando a través de su amigo. Don Joaquín se inclinó hacia adelante y sus ojos brillantes se clavaron en los de Elena. Héctor quiso denunciarlo todo. Años después, cuando vio cómo Berger y su hijo, el joven Amancio, usaban el oro para robarle la tierra a nuestros vecinos, a nuestros amigos, no pudo soportar más la culpa. Una noche me buscó. Estaba pálido, aterrorizado. Me dijo: «Voy a hablar con la policía en la ciudad. Voy a terminar con esto». Me hizo jurar que si algo le pasaba, yo contaría la historia, que cuidaría la casa hasta que llegara alguien digno de encontrar su secreto. La voz de Joaquín se quebró, y una lágrima solitaria y espesa surcó el profundo barranco de una de sus arrugas. Elena sintió un nudo en la garganta. La historia del diario terminaba abruptamente. Ahora sabía por qué. Su tío abuelo no había simplemente desaparecido, había intentado hacer lo correcto y había pagado el precio más alto por ello. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con la premonición de la revelación final, la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Esa fue la última vez que lo vi con vida», continuó Joaquín, su voz ahora un susurro apenas audible. «A la noche siguiente, oí gritos. Venían de esta casa, gritos ahogados, un sonido de lucha. Yo era joven, pero cobarde. Me escondí. Vi una luz en la ventana y luego vi a Amancio salir de la casa. Era solo un muchacho, pero ya tenía los ojos fríos de su padre. Arrastraba algo pesado, envuelto en una lona. Lo cargó en su camioneta y se fue hacia el valle. Héctor nunca regresó». Elena ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. El horror de la revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No fue una desaparición, no fue un accidente, fue un asesinato, a sangre fría. El joven Amancio, el heredero, no solo había heredado las tierras robadas, había matado para proteger el secreto, había silenciado a su tío abuelo para quedarse con el oro. La casa maldita no era una leyenda, era la tumba de un hombre justo y el escenario de un crimen atroz, un crimen del que este anciano había sido el único y aterrorizado testigo. La pieza final del rompecabezas encajó con una claridad brutal y nauseabunda. Ahora todo tenía sentido. La prisa de Amancio por comprar la casa, su amenaza velada, su mirada depredadora. No solo quería el oro, quería destruir la última evidencia que lo conectaba con el asesinato de Héctor. Esta casa era su cabo suelto. Elena sintió una oleada de ira tan pura y caliente que eclipsó el miedo por un instante. La injusticia era una criatura viva, un monstruo que había devorado a su tío abuelo, a docenas de familias y que ahora venía por ella y sus hijos. Joaquín la miró y en sus ojos cansados vio el reflejo de su propia resolución. «Él sabe que encontraste algo», dijo el anciano, su voz recuperando algo de fuerza. «Esa es la única razón por la que vino en persona. Sabe que el tiempo se le acaba y Amancio no deja cabos sueltos. Nunca lo ha hecho. No se detendrá ante nada para silenciarlos. Tienen que irse. Ahora». La palabra «ahora» resonó en la habitación con la urgencia de una sirena de alarma. El peligro ya no era una posibilidad, era una certeza inminente. El viento afuera pareció intensificarse, golpeando las paredes de la casa con ráfagas furiosas, como si la propia naturaleza estuviera advirtiéndoles. Elena miró a sus hijos. Sofía se había quedado dormida en su regazo, ajena al horror de la conversación, su rostro un remanso de paz en medio del caos. Mateo, sin embargo, lo había escuchado todo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una mezcla de miedo y odio. Ya no era un niño. Esta noche, la última pizca de su inocencia había sido asesinada, igual que Héctor. La decisión ya no era una opción, era una necesidad. El consejo de Joaquín no era una sugerencia, era una sentencia. Pero, ¿a dónde?, susurró Elena, su voz rota. «No tenemos nada, no conocemos a nadie». Don Joaquín se puso de pie con dificultad.
apoyándose en su bastón. «Vengan conmigo. Mi chacra no es mucho, pero es más segura que esta tumba. Desde allí, podremos pensar». Su oferta era un salvavidas frágil en un océano de desesperación, pero era el único que tenían. Elena asintió, su mente trabajando a una velocidad febril. «Debo llevarlos», dijo Elena, más para sí misma que para los demás, su mirada fija en el diario y la carpeta. «Son la única prueba, la única voz que le queda a Héctor y a todos los demás». Don Joaquín asintió gravemente. Sí, esa es la justicia que él esperaba. Elena se movió con una nueva determinación. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de propósito. Ya no era solo una madre aterrorizada huyendo por la vida de sus hijos, era la guardiana de un secreto, la portadora de una verdad que podía derribar un imperio. Con manos temblorosas pero firmes, envolvió el diario y la carpeta de documentos en un trozo de tela. Su mente corrió hacia el sótano secreto, hacia el brillo del oro. No podían llevarlo todo. Era imposible, pero necesitaban una prueba irrefutable, algo que gritara «Oro nazi», a oídos sordos. «Mateo», dijo, su voz firme, «ayúdame, solo uno, el más pequeño que encuentres». Mateo asintió, su rostro sombrío, y desapareció en la oscuridad del agujero en el suelo. El sonido de Mateo removiendo los pesados maletines en el sótano era el único ruido en la habitación, un sonido metálico y sordo que parecía contar los segundos que les quedaban. Don Joaquín se acercó a una de las ventanas rotas, escudriñando la oscuridad con una familiaridad que solo décadas de vigilancia podían dar. «Debemos darnos prisa», susurró. «La noche es nuestra única aliada». Elena despertó suavemente a Sofía. La niña se quejó en sueños, su cuerpo pequeño y cálido. «Shh, mi amor, vamos a jugar un juego», le susurró Elena al oído, intentando mantener el pánico fuera de su voz. «Vamos a una pijamada en casa de un amigo». La inocencia de la niña era una daga en su corazón, pero también su mayor motivación. Tenía que sacarla de allí, tenía que mantener viva esa chispa de inocencia, aunque la suya propia se hubiera extinguido para siempre. Mateo regresó del sótano, su rostro cubierto de polvo y sudor. En sus manos sostenía un único lingote de oro. Era pequeño, pero su peso era evidente en la forma en que lo sostenía. Brillaba débilmente a la luz de la vela. La prueba. Fue entonces cuando el ladrido comenzó. No era un ladrido casual, era el aullido frenético y agresivo de un perro que detecta una intrusión. «¡Mi perro!», exclamó Joaquín, su cuerpo entero tensándose. «Alguien viene, no por el camino». Elena sintió que la sangre se le helaba. Su corazón se detuvo por un instante antes de reanudar su carrera a un ritmo enloquecedor. Corrió hacia la ventana opuesta a la de Joaquín, la que daba a la parte trasera de la casa. El viento aullaba, y al principio no vio nada más que la oscuridad y las siluetas retorcidas de los árboles y arbustos. El ladrido del perro se hizo más agudo, más desesperado, y entonces los vio. Dos figuras, oscuras, voluminosas, moviéndose sigilosamente a través del campo, no desde el camino principal, sino desde el lado, como depredadores flanqueando a su presa. La luz de la luna, asomándose entre las nubes, se reflejó por un instante en algo que llevaban, algo metálico, bidones. El olor débil pero inconfundible de la gasolina llegó a ella en una ráfaga de viento. «¡Gasolina!», jadeó Elena, el aire escapando de sus pulmones. «¡Van a quemar la casa!». La frase de Amancio resonó en su mente con una claridad aterradora. Incendios por una estufa a leña defectuosa. El plan era diabólico en su simplicidad. Un accidente, una tragedia rural, una madre viuda y sus dos hijos desaparecidos en las llamas. Nadie haría preguntas. Nadie investigaría. La casa y sus secretos y sus últimos ocupantes se convertirían en cenizas y olvido. El pánico puro, animal, la inundó. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. El sonido de los ladridos se cortó de repente con un gemido agudo, seguido de un silencio espantoso. Habían matado al perro. La última alarma había sido silenciada. Ahora estaban solos, completamente solos.
Se escuchó el crujido de pasos sobre la hierba seca, acercándose a la puerta principal. No había escapatoria por el frente. La trampa se había cerrado. El corazón de Elena martilleaba contra su caja torácica, un pájaro enjaulado tratando desesperadamente de escapar. «Por la ventana de atrás», siseó Joaquín, su voz ahora un látigo de urgencia. «Corran hacia mi chacra, sigan la luz». El anciano ya estaba en la parte trasera de la casa, forcejeando con el marco podrido de la única ventana que no estaba completamente destrozada. Elena no dudó. Agarró a Sofía, que empezaba a llorar, asustada por la tensión, y la apretó contra su pecho. «Mateo, el bolso», gritó en un susurro. Mateo, con una rapidez que desmentía su edad, metió el pesado lingote y la carpeta envuelta en tela en una mochila vieja. En el frente de la casa se escuchó un golpe sordo y fuerte contra la puerta principal. Estaban intentando entrar. El sonido de la madera astillándose envió una nueva oleada de terror por la columna de Elena. Joaquín finalmente logró abrir la ventana con un gemido de madera podrida. Un chorro de aire frío y nocturno inundó la habitación, trayendo consigo el olor a tierra y a peligro. El agujero era su única salida, su única y desesperada oportunidad de sobrevivir a esa noche. «Tú primero, Mateo», ordenó Elena. «Toma a tu hermana». Mateo no discutió. Se deslizó por la ventana estrecha y cayó torpemente al otro lado. Elena le pasó a Sofía, que lloraba abiertamente ahora, su llanto un sonido peligrosamente alto en la noche silenciosa. «Corre», le susurró a Mateo, que agarró la mano de su hermana y comenzó a tirar de ella hacia la oscuridad. Justo entonces, un estruendo en el frente de la casa les dijo que la puerta había cedido. Se oyeron voces masculinas, bajas y ásperas, y el sonido de pasos pesados dentro de la casa. «Señora, ahora», urgió Joaquín desde el exterior. Elena agarró la mochila con las pruebas, el peso del oro y de la historia tirando de su hombro, y se lanzó por la ventana. Sus ropas se engancharon en un clavo oxidado, rasgando la tela y su piel. Un dolor agudo le recorrió el brazo, pero la adrenalina lo silenció. Cayó al suelo de rodillas, el impacto le sacó el aire. El olor a gasolina era más fuerte ahora, nauseabundo. Podía oír a los hombres gritando dentro de la casa. Se puso de pie de un salto, el pánico dándole una fuerza sobrehumana. Joaquín ya estaba cojeando rápidamente hacia la oscuridad. «Por aquí, conozco el camino», la llamó. A unos 100 metros de distancia, una pequeña luz parpadeante se encendió y se apagó. La linterna, el faro de Joaquín, era su única guía en la noche sin luna. Elena comenzó a correr, su aliento formando nubes blancas en el aire helado, sus pies tropezando con raíces y piedras que no podía ver. Podía oír los gritos de los hombres detrás de ella. «Se escaparon por la ventana». Se escuchó el sonido inconfundible de líquido siendo derramado, el chapoteo de la gasolina sobre la madera seca. Elena no se atrevió a mirar atrás, solo corría, con los pulmones ardiendo, el corazón a punto de estallar, sus ojos fijos en la pequeña luz parpadeante que significaba la supervivencia. Detrás de ella, un resplandor anaranjado comenzó a crecer, proyectando sombras monstruosas y danzantes. La casa de los secretos estaba ardiendo. La carrera fue un infierno ciego y desesperado. Las ramas de los arbustos espinosos le arañaban la cara y los brazos, dejando surcos ardientes en su piel. El suelo irregular hacía que sus tobillos se doblaran, y cayó de rodillas varias veces, el dolor agudo de las piedras afiladas apenas registrado por su mente aterrorizada. El peso de la mochila era un ancla que la arrastraba hacia abajo, cada paso una agonía. Sofía lloraba a gritos, su miedo un sonido que atraía a los depredadores que los perseguían. Mateo la tiraba del brazo, su rostro una máscara de terror y determinación, gritándole palabras de aliento que se perdían en el viento. Elena podía oír los gritos de los matones detrás de ellos, más cerca de lo que esperaba. Eran hombres acostumbrados al campo, más rápidos, más fuertes. El resplandor del fuego a sus espaldas crecía, tiñendo el cielo de un naranja infernal y robándoles la cobertura de la oscuridad. Ahora eran siluetas corriendo contra un fondo de llamas, estaban expuestos. El pánico amenazó con paralizarla, con hacerla caer y rendirse. Pero entonces,
A través de sus jadeos y del latido ensordecedor de su propio corazón, escuchó la voz de Joaquín, más cerca ahora. «Ya casi llegan. Sigan, sigan». La pequeña luz de la linterna era un sol diminuto y esperanzador en la negrura. Esa luz era todo lo que importaba. Se enfocó en ella, bloqueando el dolor, el miedo, los gritos a sus espaldas. Aferró la correa de la mochila con más fuerza, el peso del lingote de oro recordándole por qué estaba corriendo. No era solo por su vida, era por Héctor, por los Rossi, los González, los Fernández. Era por la justicia que había esperado décadas en una tumba de zinc. Esa idea, esa responsabilidad, fue el combustible que impulsó sus piernas cansadas. Corrió con la fuerza de los muertos a sus espaldas y el futuro de sus hijos frente a ella. Tropezó una última vez y sintió unas manos fuertes, aunque viejas, agarrándola del brazo y poniéndola de pie. Habían llegado. Estaban al borde de la pequeña y ruinosa chacra de don Joaquín, el refugio. Se derrumbaron detrás de una pared baja de adobe, los tres jadeando, temblando, cubiertos de sudor y mugre. Elena abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, sintiendo sus corazones latiendo al unísono con el suyo. A lo lejos, la casa de su tío abuelo era una antorcha gigante que iluminaba la noche, las llamas lamiendo el cielo con una furia anaranjada. El sonido del fuego era un rugido profundo, el sonido de la historia siendo borrada, de un crimen siendo cubierto por las cenizas. Vieron las siluetas de los dos hombres recortadas contra el fuego, observando su obra, satisfechos. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Solo el crepitar de las llamas y sus propias respiraciones agitadas. Estaban a salvo, por ahora. El alivio fue tan abrumador que casi la hizo desmayar. Una oleada de debilidad que la recorrió de la cabeza a los pies. Joaquín se arrodilló a su lado, su rostro iluminado por el resplandor distante, una máscara de tristeza y resolución. «Lo logramos», susurró, aunque todos sabían que la huida solo era el principio. El olor a humo llenaba el aire, un recordatorio acre de la violencia que acababan de presenciar. Elena miró las llamas devorar la casa, la estructura que había sido su prisión y su única esperanza. Sintió una extraña mezcla de pérdida y liberación. El fuego estaba destruyendo el lugar físico, pero no podía destruir la verdad. La verdad estaba allí, en la mochila que apretaba contra su pecho. El diario, los documentos, el lingote de oro, la voz de su tío abuelo, la historia del robo, la prueba del crimen. Amancio había intentado quemar el pasado, pero al hacerlo, solo había avivado las llamas de la justicia. La rabia de Elena, antes una brasa, ahora era un incendio propio, tan brillante y caliente como el que consumía la casa. Miró a sus hijos, sus rostros sucios y asustados a la luz de las llamas. No se rendiría. No después de esto. Había corrido por sus vidas y ahora lucharía por su futuro. Un futuro libre de la sombra de hombres como Amancio Berger. La noche aún no había terminado, pero el punto de inflexión había llegado. Joaquín la sacó de su trance. «No se quedarán mucho tiempo», dijo, señalando con el mentón a los matones que aún contemplaban el incendio. «Pronto vendrán a buscar rastros. Debemos ocultarnos mejor». El anciano los guió hacia un pequeño cobertizo en la parte trasera de su propiedad, un lugar que olía a heno viejo y a metal oxidado. Dentro, levantó una trampilla similar a la de la casa de Héctor, aunque mucho más rudimentaria. «Aquí, es un viejo almacén de tormentas. Nadie sabe que existe». Los hizo bajar a un espacio pequeño y húmedo que olía a tierra. El sonido del fuego era más apagado allí abajo, pero el miedo seguía siendo palpable. El espacio era claustrofóbico, el aire frío y espeso. Sofía sollozaba en silencio y Mateo sostenía la linterna con una mano temblorosa, su haz de luz barriendo las paredes de tierra. Elena se sentó en el suelo frío, abrazando a sus hijos, su cuerpo dolorido por la carrera y la tensión. Escuchaba, cada fibra de su ser atenta a los sonidos del exterior, esperando el crujido de las botas que vendrían a buscarlos. El tiempo se estiró en la oscuridad del refugio. Cada minuto era una hora, cada sonido del exterior una amenaza potencial. Elena podía oír el latido de su propio corazón, un eco sordo en el espacio confinado.
El olor a tierra húmeda era abrumador, casi como estar enterrada viva. Se aferraba a la mochila. El peso del lingote y los documentos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pensó en Amancio, probablemente en su cómoda estancia, creyendo que su problema se había convertido en cenizas. La arrogancia de ese hombre era su debilidad. Subestimó a la mujer desesperada que había intentado comprar por una miseria. Subestimó al fantasma de Héctor y el rastro de migas de pan que había dejado. Subestimó la lealtad de un viejo amigo que había guardado un secreto durante más de 40 años. Se equivocó, y Elena se aseguraría de que pagara por ese error. El miedo no se había ido, pero ahora estaba afilado, convertido en un arma. Ya no era solo una víctima, era una amenaza. Don Joaquín permaneció en la entrada del refugio, vigilando. Después de lo que pareció una eternidad, bajó la trampilla, sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por el débil haz de la linterna de Mateo. «Se han ido», susurró el anciano. «Por ahora». El alivio fue un golpe físico, dejando a Elena sin aliento, pero sabían que era temporal. A la luz del día, encontrarían sus huellas. Volverían. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme en la oscuridad. «Nos encontrarán». Tenía razón. Este pequeño escondite era solo un respiro, no una solución. Eran una rata acorralada en una esquina, y el depredador sabía dónde estaban. Necesitaban una salida, una forma de llevar la verdad a un lugar donde Amancio no pudiera alcanzarla, a un poder más grande que el suyo. Pero en la inmensidad aislada de la pampa, un poder así parecía tan lejano e inalcanzable como las estrellas. El silencio se llenó con la pregunta tácita: ¿y ahora qué? ¿Cómo se lucha contra un rey en su propio reino? Fue don Joaquín quien rompió el silencio. En la oscuridad, se escuchó el sonido de un objeto metálico siendo colocado en el suelo. «Tengo algo», dijo, su voz resonando con una extraña mezcla de orgullo y nostalgia. «Es viejo, temperamental, pero es mi única conexión con el mundo exterior. Mi única voz». Encendió un pequeño farol a pila y su luz amarillenta reveló el objeto. Era una radio de aficionado, un equipo antiguo con perillas, diales y un gran micrófono. Estaba cubierta de polvo, pero se notaba que había sido cuidada con esmero. «Mi nieto vive en Buenos Aires. Es abogado, de los buenos, de los que no le temen a los monstruos como Amancio». Elena lo miró, una chispa de esperanza, la primera en horas, encendiéndose en su pecho. Un abogado en Buenos Aires, lejos del alcance de Amancio. Era una posibilidad, una línea de vida delgada y frágil que se extendía a través de la noche. Joaquín comenzó a girar las perillas, y la radio cobró vida con una serie de chasquidos, estática y silbidos, el sonido de una voz tratando de abrirse paso a través de la nada. Elena observaba al anciano manipular la radio con una concentración total. Sus dedos nudosos, que antes temblaban, ahora se movían con una precisión experta, buscando una frecuencia, una conexión. La estática era como el sonido del universo, vasto e indiferente. Por un momento, la desesperación volvió a amenazarla. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si era solo el delirio de un anciano aferrado a un trozo de tecnología obsoleta? Pero entonces, a través del ruido blanco, se escuchó una voz lejana, distorsionada. Joaquín agarró el micrófono, sus nudillos blancos. «Águila solitaria a cóndor andino». «¿Me recibes, cóndor andino?» Repito, «Águila solitaria a cóndor andino». Cambio. El silencio que siguió fue el más tenso de toda la noche. Elena contuvo la respiración, rezando a un Dios en el que ya no creía. Y entonces, una voz clara, aunque mezclada con estática, respondió desde el otro lado del país, desde otro mundo. «Aquí, cóndor andino. Te recibo, abuelo. ¿Qué pasa?» «Suenas agitado. Cambio». La esperanza ya no era una chispa, era una llama. Joaquín no perdió el tiempo. Con la voz temblando por la emoción y la urgencia, comenzó a hablar. Contó la historia, la llegada de Elena, el descubrimiento, la amenaza de Amancio, el asesinato de Héctor, el incendio, la huida desesperada. Hablaba en ráfagas cortas y codificadas, pero la esencia del horror
era inconfundible. Elena escuchaba, maravillada por la increíble cadena de acontecimientos que la habían llevado a ese sótano húmedo, escuchando a un anciano relatar su pesadilla a través de una radio antigua. Y entonces Joaquín dijo las palabras mágicas, las que lo cambiarían todo. «Tienen pruebas, nieto, documentos, y el oro del alemán, el oro nazi». Hubo un silencio en el otro extremo de la línea, un silencio cargado de conmoción y una comprensión repentina. La voz del nieto, cuando regresó, había perdido toda su calma. Era afilada, intensa. «Abuelo, no te muevas. No dejes que se muevan. Dame tu ubicación exacta. Voy a hacer una llamada, una sola. Quédate en esta frecuencia. Repito, no se muevan». La conexión se cortó. El silencio que quedó en el refugio era diferente. Ya no era el silencio del miedo y la incertidumbre, era el silencio de la espera, el silencio de una bomba de tiempo que había sido activada. Elena sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero no era de miedo, sino de una expectación casi insoportable. Habían lanzado una piedra a un lago oscuro y profundo, y ahora solo podían esperar a ver qué tipo de monstruo saldría a la superficie. Joaquín apagó el farol para conservar las pilas, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. El tiempo se detuvo. Elena no sabía si habían pasado minutos u horas. Solo podía escuchar la respiración de sus hijos y el latido constante de su propio corazón. Afuera, la noche de la pampa seguía su curso, indiferente, pero algo había cambiado para siempre. Un mensaje había cruzado cientos de kilómetros, llevando una historia de codicia y asesinato de décadas. La voz de un muerto finalmente había encontrado un eco en el mundo de los vivos. Ahora, solo quedaba esperar y rezar para que ese eco fuera lo suficientemente fuerte como para provocar una tormenta. Pasaron las horas más largas de la vida de Elena. El frío del sótano se le metió en los huesos y el cansancio la golpeaba en oleadas, pero la adrenalina la mantenía despierta, alerta. Cada sonido, cada crujido, la hacía sobresaltar. En la oscuridad, abrazaba a sus hijos, su único calor, su única razón. El amanecer comenzó a filtrarse por las grietas de la trampilla, líneas finas de una luz gris y pálida que hacían visibles sus rostros agotados. El nuevo día no traía esperanza, solo la certeza de que su escondite sería descubierto. Y entonces, justo cuando la primera luz del alba teñía el cielo, un sonido nuevo y extraño rompió el silencio de la pampa. No era el motor de una camioneta, era un zumbido bajo y distante, que crecía en intensidad. Un sonido que no pertenecía a ese lugar, un zumbido mecánico, aéreo. Joaquín levantó la cabeza escuchando. Una sonrisa lenta y cansada se dibujó en su rostro arrugado. «Llegaron», susurró, «los buenos». El sonido se convirtió en el batir rítmico e inconfundible de las hélices de un helicóptero. El rugido del helicóptero fue un trueno divino que desgarró el silencio sagrado de la pampa. Elena se protegió los ojos mientras la máquina descendía. Una colosal libélula negra que levantaba una tormenta de polvo y hojas secas. Las puertas se deslizaron y hombres con uniformes negros, con la insignia de la Policía Federal, salieron con una urgencia disciplinada que parecía ajena a esta tierra de decadencia. Cuando Joaquín finalmente abrió la puerta del sótano, la repentina luz del sol fue cegadora. Elena emergió parpadeando, sintiéndose como una criatura de otro mundo, con la cara manchada de tierra y la ropa rota. Joaquín, Mateo y Sofía la siguieron, un pequeño y andrajoso ejército de supervivientes. Un oficial de rostro severo se acercó, sus ojos evaluando la escena. Sin decir una palabra, con un temblor que le recorría todo el brazo, Elena le entregó la pesada mochila. El oficial la tomó sintiendo el peso anómalo del lingote. Abrió la cremallera y sus ojos se clavaron en el brillo opaco del oro y en los bordes amarillentos de los documentos. No mostró sorpresa, solo un sombrío reconocimiento. La prueba era real. El peso de la historia había cambiado de manos. La operación fue una obra de precisión quirúrgica, ejecutada con la velocidad de un rayo. Al amanecer, un convoy de camionetas negras sin insignias se deslizó por los caminos privados de la estancia Berger. El nieto de Joaquín, el abogado,
había proporcionado la ubicación exacta y los planos de la propiedad, obtenidos de viejos registros. Los oficiales, equipados con equipo táctico y la fría determinación de quien conoce la magnitud del crimen, no dudaron. Irrumpieron en la opulenta casa principal, un monumento a la riqueza construida sobre la miseria. El sonido de las puertas de roble macizo, siendo derribadas, resonó en el valle como un trueno de justicia tardía. Encontraron a don Amancio en su terraza, vestido con una bata de seda, sosteniendo una taza de porcelana con café recién hecho. Miraba hacia las cenizas aún humeantes de la casa de Héctor, una sonrisa de satisfacción apenas visible en sus labios. El olor a café caro y a jazmines de su jardín fue abruptamente reemplazado por el olor a pólvora y a la adrenalina de los hombres que venían a llevárselo. Su mundo de control absoluto se hizo añicos en un instante. La expresión de don Amancio pasó de la sorpresa arrogante a una incredulidad furiosa. Sus ojos azules y fríos, que habían aterrorizado a una región durante décadas, se llenaron de un odio impotente. No saben con quién se están metiendo, siseó, su voz acostumbrada a dar órdenes, no a recibirlas, pero sus palabras se perdieron, sin efecto alguno contra los rostros impasibles de la ley. No hubo súplicas, solo la rabia desnuda de un rey destronado. El chasquido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas arrugadas fue un sonido metálico y extrañamente satisfactorio, un punto final a 80 años de impunidad. Sus dos matones fueron encontrados en un barracón para peones, durmiendo una borrachera triunfal, todavía apestando a la gasolina que habían usado para borrar sus huellas. Despertaron de su estupor, no con el sol de la pampa, sino con el cañón de un arma apuntando a sus rostros y la fría recitación de sus derechos. La justicia, que por tanto tiempo había sido un concepto abstracto en esa tierra, ahora tenía un rostro, un uniforme y el peso ineludible de las pruebas. La noticia explotó como una supernova. Oro nazi en la pampa. Los titulares gritaban desde todos los kioscos del país. El caso se convirtió en una obsesión nacional. Elena y su familia fueron trasladados a un lugar seguro en Buenos Aires, un apartamento anónimo custodiado por la policía. Por primera vez en meses, pudo escuchar a sus hijos dormir sin el temor de que cada crujido fuera una amenaza. El sonido del tráfico de la ciudad, que antes la oprimía, ahora era un murmullo reconfortante, el sonido de la civilización, de la protección. El nieto de Joaquín, un joven abogado de rostro serio y ojos inteligentes llamado Daniel, se convirtió en su escudo. Manejaba el torbellino mediático con una calma de acero, dando conferencias de prensa y filtrando la información, asegurándose de que el nombre de Elena se mantuviera protegido. Elena veía su rostro en la televisión, escuchaba su voz firme en la radio, y sentía una gratitud tan inmensa que le llenaba los ojos de lágrimas. Ya no estaba sola. El mundo, que le había dado la espalda, ahora la escuchaba. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales, salas de tribunal estériles que olían a papel y a desinfectante. Elena testificó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que relataba su odisea. Su testimonio era el hilo conductor que unía todas las pruebas. Joaquín, a su lado, contó la historia del asesinato de Héctor con una claridad que desafiaba su edad. Su memoria, un archivo viviente del horror. Pero el testigo más poderoso fue el diario. Un experto en caligrafía confirmó su autoría. Un traductor leyó en voz alta las entradas en alemán. Las palabras de Héctor Berger, escritas con tinta desvanecida en un sótano polvoriento, resonaron en la moderna sala del tribunal. Una voz fantasmal que finalmente recibía su audiencia. Cada página leída era una pala de tierra removida de una tumba olvidada. Elena sintió que no solo estaba luchando por su futuro, sino que estaba reescribiendo el pasado, devolviendo el honor a su tío abuelo y la dignidad a las víctimas anónimas, cuyo sufrimiento había sido el cimiento del imperio de Amancio. El veredicto fue rápido y contundente. Cadena perpetua para don Amancio por el asesinato de Héctor Berger y por la tentativa de homicidio de Elena y sus hijos. Sus matones recibieron sentencias de 30 años, pero la justicia no se detuvo ahí. El descubrimiento de las escrituras originales y la prueba irrefutable de la coacción y el fraude
detallada en el diario, provocaron un terremoto legal en La Pampa. Liderados por Daniel, los descendientes de las familias despojadas comenzaron a organizarse, presentando una demanda colectiva masiva. El escándalo fue tal que el Estado intervino. Se creó un fideicomiso especial para administrar las vastas tierras de los Berger. Se inició un complejo proceso de restitución histórica, devolviendo las parcelas a las familias que podían probar su derecho ancestral. Fue un proceso largo y difícil, pero la rueda de la justicia, que había estado oxidada durante más de medio siglo, comenzó a girar, lenta pero imparable. La maldición de la tierra, regada con la codicia y la sangre, finalmente comenzaba a romperse. Una promesa de redención para toda una comunidad. Por ley, el tesoro de oro nazi fue confiscado como un activo de origen ilícito perteneciente al Estado Nacional. Elena nunca esperó nada de él. Su única recompensa era la seguridad de sus hijos y la justicia para su tío. Sin embargo, la ley también preveía una recompensa sustancial, una recompensa legal, para el descubridor de bienes de tal magnitud e importancia histórica. Semanas después del veredicto, Daniel la visitó en el apartamento seguro. Le entregó un sobre. Dentro había un extracto bancario. Elena lo miró y al principio no entendió la cifra. Había tantos ceros que su cerebro, acostumbrado a contar monedas y billetes arrugados, no podía procesarlo. Sintió un vértigo, el mismo que sintió al ver el oro por primera vez, pero esta vez no había miedo. Eran solo números en un papel, pero representaban una palabra que casi había olvidado: libertad. La libertad de no volver a sentir el dolor del hambre en el estómago de sus hijos. La libertad de no volver a temer el sonido de unos pasos en la noche. La libertad de simplemente poder respirar. Un año después, el olor del nuevo apartamento no era a moho ni a podredumbre, sino a pintura fresca y a cera para pisos de madera. Era un lugar luminoso, con grandes ventanas que daban a un parque lleno de árboles. El sonido que llenaba el aire ya no era el lamento del viento en una ruina, sino la risa cristalina de Sofía, que ahora tenía una habitación propia pintada de rosa y llena de muñecas. El silencio ya no era el de la soledad, sino la tranquila concentración de Mateo, estudiando en su escritorio, su ceño ya no fruncido por la preocupación, sino por un problema de matemáticas. Su ira se había disuelto, reemplazada por una madurez tranquila y una devoción feroz por su familia. Elena lo observaba y sentía que el corazón se le desbordaba de un amor tan intenso que dolía. Podía comprarles ropa nueva, la mejor comida, pagar sus estudios. Podía darles no solo la supervivencia, sino un futuro. Todas las noches, antes de dormir, se paraba en el umbral de sus habitaciones y los escuchaba respirar en paz. Ese era su verdadero tesoro, el único que importaba. El zumbido constante y suave de la nueva máquina de coser era la banda sonora de la nueva vida de Elena. En una de las habitaciones del apartamento había montado su propio taller. Costuras del alma, lo había llamado. El olor a telas nuevas, seda, lino, algodón, había reemplazado para siempre el hedor a polvo y derrota. Sus manos, ahora libres de ampollas y astillas, se movían con la gracia y la seguridad de antes, guiando la tela, creando, reparando. No lo hacía por necesidad, sino por pasión. Se había reencontrado a sí misma en el ritmo de la aguja, en la creación de la belleza. Esa noche, la mesa del comedor estaba cubierta con un mantel bordado por ella. Servía un estofado cuyo aroma llenaba toda la casa. A la mesa se sentaban sus hijos y don Joaquín, a quien había traído a vivir con ellos. El anciano, ahora con ropa limpia y bien alimentado, parecía haber rejuvenecido 10 años. Comían y reían. Era una cena normal y corriente, un milagro cotidiano que contrastaba violentamente con el pan duro y la sopa aguada de su pasado. Había encontrado la paz. Por la noche, Elena a menudo se quedaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de Buenos Aires que se extendían hasta el infinito. Ya no era una ciudad hostil que la había expulsado, sino un universo de posibilidades. Había llegado a la capital como una refugiada, huyendo de la miseria, y ahora era dueña de su destino. Había enfrentado a un monstruo y había ganado. No solo había salvado a su familia,
sino que había honrado la memoria de su marido, Javier, demostrando que la lucha de la gente honesta no siempre es en vano. Había devuelto la voz a su tío abuelo y la tierra a quienes les fue robada. El recuerdo del oro ya no le producía miedo, solo la certeza de que a veces los tesoros más grandes no son los que brillan, sino los que se llevan en el corazón, el coraje, la lealtad, la justicia. Si la historia de coraje y redención de Elena te ha conmovido, y si crees que la justicia, aunque tarde, debe siempre prevalecer, suscríbete a nuestro canal. Hay muchas más historias esperando ser contadas, y no querrás perderte ninguna.